Un disolvente universal. El agua es considerado un disolvente universal por sus propiedades de poder disolver o dispersar al contacto la mayoría de sustancias existentes en el planeta. Asimismo, funciona como eliminante de toxinas en nuestro organismo. Fuentes de agua de origen superficial. La mayoría de fuentes superficiales de origen natural se encuentran contaminadas debido a las malas prácticas sanitarias de algunas industrias para la eliminación de sus efluentes, básicamente por las actividades antrópicas. Sin embargo, las aguas superficiales constituyen la principal fuente de abastecimiento de agua dulce para la población. Y debido a esta situación existen diferentes niveles de contaminación del agua que clasifican así su calidad. Aspectos físico-químicos del agua. El agua adquiere propiedades físicas y químicas, las cuales les dan otra clasificación y se pueden determinar con las diferentes herramientas de clasificación como la ley de acción de masas, la ecuación de Nernst o el conocimiento de los mecanismos de reacción y de las proporciones para los procesos irreversibles. El agua tiene una estructura molecular polar, las cuales tienen interacciones de dipolo a dipolo. En consecuencia, sus características físico-químicas son de acción de disolver, es solvente universal, tiene elevada fuerza de cohesión, elevada fuerza de adhesión, tiene también elevado calor latente de vaporización y gran calor específico. Las características físicas en la calidad del agua depende del uso que se le dará, por lo tanto se tiene que decidir en un tipo de agua si es que califica o no. Debe tomarse en cuenta cuál será su destino o uso final. Bajo estas consideraciones se dice que un agua está contaminada cuando sufre cambios que afectan su uso real o potencial. La turbiedad del agua es originada por las partículas en suspensión o coloides, tales como arcillas, limo, tierra finamente dividida, etc. La medición de la turbiedad se realiza mediante un turbidímetro o nefelómetro, las cuales las unidades utilizadas son las unidades nefelométricas de turbiedad, UNT, las siglas, y los estándares internos de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, es decir, la EPA, establece que las aguas de consumo humano deben tener preferentemente una UNT, al igual que la OMS establece. Sólidos y residuos. Se denomina así a los residuos que se obtienen como materia remanente y luego de evaporar y secar una muestra de agua a una temperatura dada, se clasifican en sólidos totales, las cuales corresponden al residuo remanente después de secar una muestra de agua, que equivalen a la suma del residuo disuelto y suspendido. El residuo total del agua se determina a 103 y 105 grados Celsius. Olor y sabor del agua. Las sustancias generadoras de olor y sabor en aguas crudas pueden ser compuestos orgánicos derivados de la actividad de microorganismos y algas, o provenir de descargas de desechos industriales. En el agua se pueden considerar 4 sabores básicos: ácido, salado, dulce y amargo. Temperatura. Es uno de los parámetros físicos más importantes en el agua, debido a que influye grandemente en el retardo o aceleración de la actividad biológica, la absorción de oxígeno, así como la precipitación de compuestos, formación de depósitos, desinfección y los procesos de mezcla, floculación, sedimentación y filtración. Primero hablaremos de los aceites y las grasas. La presencia de estos en el agua puede alterar su calidad estética. Con ello nos referimos al olor, sabor y apariencia. Las normas de calidad de agua recomiendan que los aceites y grasas estén ausentes en el agua para consumo humano, más que todo por razones de aceptabilidad. Agentes espumantes. Al hablar de ellos, podemos mencionar que su acción más importante en las aguas superficiales está relacionada con la interferencia en el poder autodepurador de los recursos hídricos, debido a la inhibición de la oxidación química. Entre los agentes espumantes se agrupa todos los compuestos tensoactivos que por su naturaleza, en mayor o menor grado,
producen espuma cuando el agua se agita. La alcalinidad es la capacidad del agua para neutralizar ácidos. Esta propiedad se encuentra influenciada por el pH, la composición general del agua, la temperatura y la fuerza iónica. La alcalinidad es importante en el tratamiento del agua porque reacciona con coagulantes hidrolizables durante el proceso de coagulación. El aluminio es un componente natural del agua, debido principalmente a que forma parte de la estructura de las arcillas. Puede estar presente en sus formas solubles o en sistemas coloidales, responsables de la turbidez del agua. El problema mayor lo constituyen las aguas que presentan concentraciones altas de aluminio, las cuales confieren al agua un pH bajo debido a sus propiedades anfóteras, que El hacen que sus boro. sales se El boro no se hidrolicen considera formando un ácidos elemento débiles. esencial para la nutrición humana. Existen estudios que demuestran su influencia en el retardo del crecimiento de las plantas. Estudios realizados en plantas piloto han demostrado gran eficacia de remoción de boro en los procesos de ablandamiento cal-soda a pH de 8.5 a 11.3 con el 98% y en su menor grado en la coagulación con sulfato férrico. El cadmio no es un elemento esencial para la vida del hombre. Este metal pesado es potencialmente tóxico y su ingestión tiene efectos acumulativos en el tejido del riñón y del hígado. Muchos pigmentos usados para la coloración de plásticos o la formulación de pinturas contienen concentraciones elevadas de cadmio. El cianuro. Cuando un agua que contiene cianuros o sulfocianuros se clora, se forma cloruro de cianógeno muy tóxico que persiste durante 24 horas a pH 9 si no hay cloro residual. La toxicidad del cianuro depende de su concentración, el pH y la temperatura, entre otros factores. El zinc. Las aguas naturales pueden contener zinc en concentraciones bastante bajas. En el agua de suministro, el zinc proviene generalmente del contacto con accesorios y estructuras galvanizadas o de bronce. El zinc es un elemento esencial y benéfico para el metabolismo humano, ya que muchas enzimas dependen de él para la descontaminación del ácido carbónico y de la insulina, hormona esencial en el metabolismo de los hidratos de carbono. La salubridad del zinc es variable y depende del pH y de la alcalinidad. Los cloruros. Las aguas superficiales normalmente no contienen cloruros en concentraciones tan altas como para afectar el sabor, excepto en aquellas fuentes provenientes de terrenos salinos o de acuíferos con influencia de corrientes marinas. En las aguas superficiales, por lo general, no son los cloruros, sino los sulfatos y los carbonatos los principales responsables de la salinidad. El cobre. Con frecuencia se encuentra en forma natural en las aguas superficiales, pero en concentraciones menores a 1 miligramo por litro. En estas concentraciones, el cobre no tiene efectos nocivos para la salud. El cromo. De las especies normalmente presentes en las aguas superficiales, el cromo 3 es esencial para los seres humanos, pues promueve la acción de la insulina. En cambio, el cromo 6 es considerado tóxico por sus efectos fisiológicos adversos. No se conoce daños a la salud ocasionados por concentraciones menores a 0,05 miligramos por litro de cromo 6 en el agua. Dureza. Corresponde a la suma de los cationes polivalentes expresados como la cantidad equivalente de carbonato de calcio, de los cuales los más comunes son los de calcio y los de magnesio. Aún no se ha definido si la dureza tiene efectos adversos sobre la salud. Fluoruros. Elemento esencial para la nutrición del hombre. Su presencia en el agua de consumo a concentraciones adecuadas combate la formación de caries dental, principalmente en los niños. Fosfatos. Las especies químicas de fósforo más comunes en el agua son los ortofosfatos, los fosfatos condensados, pirometa y polifosfatos, y los fosfatos orgánicos. Estos fosfatos pueden estar solubles como partículas de detritus o en los cuerpos de los organismos acuáticos. Hidrocarburos. La mayor parte de los hidrocarburos que se pueden encontrar en el agua son tóxicos. Sin embargo, concentraciones que no llegan a repercutir en la salud pueden causar molestias e inconvenientes, ya que comunican al agua propiedades organolépticas indeseables, interfieren en el tratamiento y atraviesan los filtros de arena.
En algunos casos, estos compuestos presentes en el agua pueden llegar a producir dermatitis. Su presencia en el agua superficial se debe a descargas de desechos industriales y a derrames accidentales. Por ejemplo, el agua de lluvia puede arrastrar cantidades notables de hidrocarburos en suspensión, derivados de la combustión de desechos de automotores, asfalto, etc. Las normas de calidad del agua especifican que estos compuestos tienen que estar ausentes en el agua de consumo humano. Materia orgánica. Las aguas naturales, además de sustancias minerales y disueltas, pueden llevar en suspensión sustancias orgánicas provenientes del lavado de los suelos o del metabolismo de los organismos que viven en ellos. Además, los cuerpos de agua superficiales pueden recibir descargas de aguas residuales de origen doméstico o industrial, las cuales provocan la polución y la contaminación en niveles variables. Las sustancias orgánicas representan una fuente de alimentación para los organismos presentes en el agua. Tienden a desaparecer progresivamente por oxidación y pasan a CO2, amoníaco, nitritos, nitratos, etc. Demanda bioquímica de oxígeno. Corresponde a la cantidad de oxígeno necesario para descomponer la materia orgánica por acción bioquímica aerobia. Se expresa en miligramos por litro. Esta demanda es ejercida por las sustancias carbonadas, las nitrogenadas y ciertos compuestos químicos reductores. El cálculo se efectúa mediante la determinación del contenido inicial de oxígeno de una muestra dada y lo que queda después de 5 días en otra muestra semejante, conservada en un frasco cerrado a 20 grados centígrados. La diferencia entre los dos contenidos corresponde al de BO5. Mercurio. Se considera el mercurio un contaminante no deseable del agua. Este es un metal pesado muy tóxico para el hombre en las formas aguda y crónica. En el tracto intestinal, las sales mercuriosas son menos solubles que las mercúricas y por lo tanto son menos nocivas. Nitritos y nitratos. El nitrógeno es un nutriente importante para el desarrollo de los animales y las plantas acuáticas. Si el agua recibe descargas de aguas residuales domésticas, el nitrógeno estará presente como nitrógeno orgánico amoniacal. En el proceso de nitrificación depende de la temperatura, del contenido de oxígeno disuelto y del pH del agua. Los nitratos son muy solubles en agua debido a la polaridad del ion. Los nitritos también son solubles en agua y se transforman naturalmente a partir de los nitratos. El ion nitrito es menos estable que el ion nitrato. Es muy reactivo y puede actuar como agente oxidante y reductor. La Organización Mundial de Salud establece un valor guía provisional Oxígeno disuelto. de 50 Niveles miligramos bajos por pueden litro. indicar contaminación elevada, condiciones sépticas de materia orgánica o una actividad bacteriana intensa. Por ello se le puede considerar como un indicador de contaminación. Las aguas superficiales no contaminadas, si son corrientes, suelen estar saturadas de oxígeno. A 10 grados centígrados, la distribución del oxígeno en el agua está regida por la presencia de materias vivas mediante la respiración y muertas mediante la descomposición. A 20 grados centígrados o mayores es el metabolismo del conjunto de los organismos vivos presentes en el que se determina esa distribución. Manganeso. Su presencia no es común en el agua, pero cuando se presenta, por lo general está asociado al hierro. Comúnmente se encuentra en el agua bajo su estado reducido, y su exposición al aire y al oxígeno disuelto lo transforma en óxidos hidratados menos solubles. La presencia de manganeso en el agua provoca el desarrollo de ciertas bacterias que forman depósitos insolubles de esas sales, debido a que se convierte por oxidación de manganoso en solución al estado mangánico en el precipitado. Las guías de calidad para aguas de consumo humano de la Organización Mundial de Salud establecen como valor provisional 0,5 miligramos por litro, pero las guías de calidad para agua de bebida de Canadá recomiendan una concentración 10 veces menor, 0,05 miligramos por litro, por consideraciones principalmente relacionadas con el sabor y el olor del agua. El pH es el parámetro básico que indica el grado de acidez o basicidad del agua. El agua actúa como pH menor de 6, es considerada agresiva y corrosiva para los metales. Tiene gran importancia en el tratamiento del agua, especialmente en la coagulación, desinfección y estabilización. Durante la coagulación, la remoción de la turbiedad es eficiente por lo general en un rango de pH de 6 a 7,8, mientras que la remoción del color se consigue con un pH de entre 4 y 6. Selenio. Su origen está ligado a las descargas de residuos mineros, petróleos e industriales, y también puede provenir de la erosión de depósitos naturales. Las especies más frecuentes son el selenio 4 y el selenio 6. Los efectos del selenio pueden causar intoxicaciones agudas o crónicas y en algunos casos pueden ser fatales.
Sulfatos. Es un componente natural de las aguas superficiales. No se encuentra en concentraciones que afecten su calidad. Los sulfatos de calcio y magnesio contribuyen a la dureza del agua y constituyen la dureza permanente. Cuando el sulfato contiene concentraciones excesivas en el agua, confiere propiedades corrosivas. Criterios de la calidad para la selección de una fuente de agua cruda. Criterios físicos. Es necesario dividirla en tres grandes grupos. Los principales contaminantes físico-químicos. Contaminantes inorgánicos. Es el grupo con más dificultad que puede presentar, ya que los métodos convencionales de tratamiento no son efectivos en todos los casos. En las plantas pilotos existen sistemas para reducir o remover contaminantes inorgánicos deleterios. Las formas químicas en las que se encuentran y el pH del agua son factores críticos. Contaminantes orgánicos. Los contaminantes orgánicos biodegradables son de fácil remoción y no constituyen problemas durante el tratamiento, siempre y cuando se encuentren en concentraciones no excesivas. La precolación puede constituir una alternativa que debe ser cuidadosamente controlada para evitar la formación de contaminantes aún más peligrosos. Contaminantes radiológicos. Los radionúcleos naturales, que son los emisores alfa, ocurren algunas veces en aguas subterráneas, pero el tratamiento con cal soda empleado para el ablandamiento es suficiente para eliminarlos, así como la ósmosis reserva. Criterios para la selección de las fuentes de aguas crudas tomando en cuenta los aspectos físico-químicos. Para la adecuada selección de una fuente de agua cruda con fines de potabilización es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones: el origen del agua cruda y la identificación de los principales afluentes y o probables aportes de contaminación. La calidad de agua cruda teniendo en cuenta todos los parámetros que pueden influir en la salud de los consumidores. El comportamiento de los constituyentes del agua teniendo en cuenta los factores ambientales que pueden influir en él. La eficiencia del tratamiento empleado en la remoción de los tóxicos identificados. Los límites máximos en cada parámetro establecido por las normas de calidad para el agua del consumo humano. El agua potable. Se reconoce con este nombre al agua que ha sido tratada con el objetivo de hacerla apta para el consumo humano, teniendo en cuenta todos sus usos domésticos. El agua, especialmente biológica, física, química, puede afectar la aceptabilidad del agua para el consumo humano. Su apariencia estética, turbiedad, olor, color y sabor, espuma. Su composición química, acidez, alcalinidad, aceites y grasas, compuestos orgánicos e inorgánicos en general. Las alteraciones químicas pueden afectar su disponibilidad biológica o tóxica, aumentarla o disminuirla. Poco se sabe acerca de los procesos químicos, físicos, biológicos y su mecanismo, a pesar que son indispensables para comprender los efectos en la salud del consumidor. Criterios de calidad del agua para el consumo humano. Las guías de calidad de agua para el consumo humano según la OMS. Los programas de control y vigilancia del agua potable requieren normas adecuadas que regulen la calidad del agua de consumo humano, que permitan seleccionar fuentes adecuadas de agua cruda y procesos de tratamiento y distribución. Valores establecidos para cada parámetro deben asegurar la aceptabilidad estética del agua y no representar riesgos para la salud del consumidor. La calidad del agua debe ser adecuada para el consumo humano y tomar en cuenta todos los usos domésticos. Los valores establecidos sirven como señal para que cuando se supere este valor se investigue la causa o se consulte las autoridades responsables de la salud pública. Las autoridades deben asegurar que la calidad del agua sea aceptable para ser consumida durante toda la vida. Las metas señaladas están dirigidas a salvaguardar la salud del consumidor. Algunas exposiciones de contaminantes por periodos cortos pueden ser tolerables, siempre que el nivel de toxicidad controle adecuadamente. El no cumplimiento de las metas señaladas por corto tiempo no significa necesariamente que el agua deba ser descartada definitivamente para el consumo. La elaboración de las normas nacionales de la calidad del agua potable debe tomar en cuenta consideraciones locales como la geografía, la situación socioeconómica, la dieta y las actividades.